Bienvenidos a un nuevo encuentro por Chakra TV y en esta oportunidad le toca el turno al negocio ganadero. Hoy vamos a estar analizando en profundidad las principales variables que mejor te explican el comportamiento de los precios en el mercado local. Pero antes vamos a ir al mundo, vamos a abrir la ventana de Argentina hacia afuera y vamos a estar haciendo un recorrido por lo que está sucediendo con China y lo que está sucediendo con Europa. Por último, vamos a hacer un repaso por los principales resultados de los márgenes de la actividad en el mercado actual. Bien, arrancando por el mundo, China, nuestro principal cliente. China sigue liderando nuestras compras, ha reunido el 76% de las exportaciones argentinas en los primeros 5 meses del año. Ahora, ¿cuál es el problema con China? Parece que viene todo bien. No viene todo bien. El problema con China son las cotizaciones. Cuando analizamos cuánto me está pagando China en el 2020, nos damos cuenta que hay una cotización que el año pasado eran $7.000 la tonelada para barrón y grasuelo, hoy están $4.400, $4.500. Entonces, a la hora de analizar el negocio para los exportadores principalmente, vemos que los números se achican demasiado. Además, tenemos una China que complica bastante la cosa. Tenemos una China que primero ha decidido poner un pie arriba de los precios y pagar menos por la carne. Y por otro lado, una China que ha decidido también complicar bastante la logística comercial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en las últimas semanas trascendió la noticia de que China había decidido que toda planta exportadora, frigorífica, que en país de origen reporte un caso de COVID-19, bueno, esa planta temporalmente queda fuera del negocio con China. A su vez, China ha decidido abrir y revisar cada uno de los contenedores que llega a los puertos del gigante asiático con el objetivo de buscar que no haya, o de asegurarse, mejor dicho, que no haya ningún rastro de virus de COVID-19 en la mercadería que contiene en su interior. Esto ha complicado en demasía la operatoria y ha complicado no solo a los exportadores y a los traders, sino también a los importadores locales. En lo que es la demanda de China, se mantiene firme. Sin embargo, a la hora de analizar el mercado local, la microeconomía china y la vuelta a la normalidad, observamos que hay un cierto retraso en el regreso de los consumidores a los bares, a los restaurantes, y es lo mismo que ahora vamos a comentar en Europa. La gente con un cierto temor a volver a reunirse en espacios comunes, a compartir con otra gente, locales que tienen muchas restricciones para reabrir, que se les pide que trabajen por debajo de su capacidad instalada, con lo cual muchas veces el abrir el local es un peor negocio que no abrirlo directamente. Entonces estas cuestiones van retrasando lo que es la vuelta a la normalidad. Sin embargo, repito, a la hora de hablar de volumen, China está más firme que nunca. China sigue teniendo problemas estructurales de proteína animal. No nos olvidemos de la peste porcina, con lo cual el gigante asiático necesita abastecerse de proteínas y ahí está principalmente Argentina y Brasil. Uruguay también. Uruguay es un gran oponente de China, nada más que Uruguay, lo menciono en particular, hoy se encuentra con una dificultad que es la de precio. El novillo uruguayo cotiza en torno a $3.40, $3.50 y parece que va a tener un futuro alcista, mientras que el novillo argentino y el novillo brasileño cotizan en torno de los $2.70. Entonces, vía competitividad precio, Argentina y Brasil hoy se posicionan de mejor forma en China que Uruguay. En lo que es Europa, tenemos buenas noticias. Las buenas noticias vienen del lado de los precios. Cuando analizamos las cotizaciones de la cuota Hilton, del RAL Hilton, vemos que han llegado a los $12.500 la tonelada, $13.000 la tonelada, cuando meses atrás, en pleno pico, plena crisis de COVID-19, las cotizaciones se encontraban en torno a los $8.000, que era un mínimo histórico. Entonces eso te habla de un continente europeo que empieza a poquito a volver a la normalidad, pero de la misma forma que China, de a poco. Avanza 2 pasos, se retrocede 1, se está poniendo a prueba este regreso a la normalidad, mucho temor del lado de la gente, muchas restricciones también para los comercios, con lo cual no se está dando quizás un boom de regreso al consumo, no es que la gente se esté poniendo al día con el tiempo perdido, y esto hace quizás que bajemos un poquito, ¿no?, la ansiedad y bajemos las expectativas. Y también es importante para nosotros, para Argentina mismo, para tener en cuenta el día después de mañana. ¿Qué pasará el día que empecemos a dejar finalmente el COVID-19? ¿Cómo será nuestra vuelta a la normalidad? Con respecto a las exportaciones, para ponerle número, bueno, los primeros 5 meses del año, que son los datos que tenemos oficiales, se ha exportado
un 17% más que el año pasado. Entonces el desempeño exportador es muy bueno, lo mismo que la faena. A la hora de analizar la faena del primer semestre, vemos que está un 4.5 puntos arriba respecto al primer semestre del año pasado. Entonces eso es para sacarse el sombrero, para felicitar al desempeño de la industria, que ha sido un excelente ejemplo de combinar el negocio, la economía, la salud y mantenerse operativos, ¿no? Con los recaudos necesarios, pero ha sido un excelente ejemplo de que se pueden compatibilizar salud y economía a la perfección. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contactá a tu red selecta. Bien, en el ámbito local, ¿qué tenemos? Bueno, lo que es la invernada, hoy ya cerrando una nueva zafra, la zafra 2020, que se ha destacado por sus cotizaciones alcistas semana a semana. Los precios de los terneros vienen subiendo desde el año pasado, desde el fin de la zafra 19, los últimos 12 meses. Para tener referencia, el ternero de 160 a 180 kilos aumentó un 95% en términos corrientes. Es decir, duplicó prácticamente a la inflación de los últimos 12 meses. Una invernada muy demandada, una invernada que se destacó por ser una fuente de refugio de valor para los pesos en la economía, cuando nadie quería quedarse con los pesos encima, cuando era muy difícil acceder al dólar, cuando las tasas de los plazos fijos de los bancos eran muy bajas. Bueno, apareció el ternero como una fuente de refugio de valor y ahí esa fuente de refugio de valor se convirtió en una de las principales opciones de inversión y de ahí que se explican esos precios alcistas. En lo que es vientres tenemos vaquillonas con garantía de preñez en torno a los 50.000 pesos. Empieza a subir, empieza a hacerse eco de la invernada. Sin embargo, todavía existen muy buenas oportunidades
para encontrar el mercado de precios y de hacerse de un bien de capital pensando en una ganadería más de largo plazo. Es una buena oportunidad para capitalizarse. Hay oportunidades puntuales también en vacas de medio uso con terneros al pie. Bueno, es cuestión de indagar un poquitito, pero hoy una de las principales limitantes para crecer en stock es básicamente la falta de campo, ¿no? Muchos pedidos quizás de Hacienda y muchas ganas de crecer en stock. Sin embargo, la limitante se concentra muchas veces en la falta o disponibilidad de campo para los animales. ¿Qué podemos esperar para la invernada aquí en adelante, el segundo semestre? Bueno, si analizamos la estacionalidad, la misma estacionalidad que no nos sirvió para nada en el primer semestre porque no se cumplió absolutamente para nada, es decir, la concentración de oferta la tuvimos, lo que no tuvimos, los precios bajistas que solemos tener todos los años cuando tenés una concentración de ventas en pocos meses. Bueno, entonces de cara al futuro, de cara hacia adelante, no vemos que esa estacionalidad vuelva a cumplirse. No vemos que tengamos un pico de precio y un salto importante de precios de acá a octubre, noviembre, porque asumimos que ya el ternero y las terneras han tenido su crecimiento de precio en el primer semestre y vienen teniendo su crecimiento de precio desde el año pasado. Entonces, si bien vamos a tener precios firmes por una cuestión de escasez de oferta, no vemos un salto considerable en los valores de la invernada. Asimismo, y ya linkeándolo un poquito con el mercado de faena, en unos meses más, en una semana más mejor dicho, va a empezar a salir al mercado la hacienda de consumo interno que ingresó en el primer semestre a engorda corral y empieza a salir en el segundo semestre. Si no se corrigen en las próximas semanas los precios del gordo, novillito, llámese también vaquillona, vamos a cerrar márgenes de engorda corral con números negativos. Entonces, el que cierre un margen negativo, cuando vaya al mercado a reponer, no va a tener la capacidad de pago para convalidar una suba en los precios de la invernada. Este primer ciclo podría llegar a estar jugando todavía alguna cierta expectativa positiva, podría llegar a jugarse con alguna incertidumbre, alguna posibilidad de mejora. Si esa posibilidad de mejora no se cumple y los ciclos terminan siendo negativos, ahí ya no vamos a encontrarnos con una expectativa, sino con una realidad. Y esa realidad va a impedir convalidar precios alcistas para la invernada, a pesar de la faltante estacional que vamos a tener de acá en adelante. Hablando de lo que es el mercado del gordo, el mercado de Liniers, el mercado de faena, tenemos precios que han empezado a mover en los últimos meses, pero muy poquito en términos corrientes, por debajo incluso de la inflación. Si analizamos desde marzo hasta ahora, después del pico del inicio de la cuarentena, tuvimos meses complicados para convalidar subas en el mercado de Liniers. Una vez que el consumo interno sació o se aseguró la carne y el abastecimiento y dejó atrás el miedo de una falta de carne por cuestiones de cuarentena y demás, empezó a pegar fuerte la crisis económica, empezó a pegar fuerte el bolsillo y se achicaron muchísimo las posibilidades de convalidar precios alcistas. A su vez, como comentaba recién, tuvimos un primer semestre de muy buen nivel de faena, 4,5 puntos por arriba del año pasado. Entonces también tuvimos muy buena oferta de carne y la vamos a seguir teniendo seguramente en este segundo semestre. Entonces eso no colaboró para que los precios suban. Hubo semanas como hace dos semanas atrás, y por cuestiones de precipitaciones más algún feriado, hubo recorte de oferta, ya sea por vía directa como por vía de mercado de Liniers, y ahí sí tuvimos una suba de precios. Incluso llegamos a tener novillos de 430 kilos por arriba de los 100 pesos cómodamente. Sin embargo, da la sensación de que cuando la oferta se regulariza, cuando el clima acompaña, cuando tenés una semana entera de actividades, los precios tienden a la baja. La vaca también empezó a mejorar un poquito. La vaca dejó atrás sus buenos precios que supo tener a fin de año pasado, en octubre, noviembre, cuando China estaba en su esplendor, tanto en volumen como en precios. Entonces la vaca fue una de las categorías que más sufrió el primer semestre, porque se juntó una China que pagó menos por la carne y por otro lado se encontró con una oferta muy amplia que es por cuestiones estacionales que se concentran durante el primer semestre, con lo cual los precios de la vaca quedaron bastante postergados, bastante atrasados con respecto al movimiento del tipo de cambio y con respecto también a la inflación. Con este escenario de precios, ¿qué hablan los negocios? Bueno, para el corto plazo, lo mismo que comentamos en videos anteriores, la situación es complicada, no vemos en un segundo semestre con un mercado interno con capacidad de compra y con capacidad de convalidar precios alcistas. Como mucho, vamos a tratar de acompañar de cerca al ritmo de la inflación, pero no vemos ese escenario por esta cuestión de mercado interno muy golpeado y por otro lado muy buena oferta de carne.
Fundamental lo que ocurra con la exportación como vía de escape para liberar un poquito de presión sobre el mercado interno. Y ahí va a ser clave quizás lo que pase con Europa. Si definitivamente Europa muestra señales concretas de recuperación, si mantiene sus cotizaciones alcistas como estas últimas semanas, y eso va a ser fundamental sobre todo para los negocios de novillo pesado, que han sido también bastante castigados durante las semanas más severas de COVID-19. Las mejores expectativas se siguen volcando de cara al año que viene por una cuestión de que hoy los mercados necesitan tiempo para reafirmarse, necesitan tiempo para en una de esas encontrar definitivamente la vacuna que empieza a poner solución a esta cuestión de la pandemia mundial. Entonces, en el corto plazo, la realidad marca que iniciamos de un punto de partida muy desfavorable, las expectativas no son para nada favorables, mientras que para el largo plazo el punto de partida puede ser no tan positivo, no tan alentador. Sin embargo, las expectativas son mucho mayores y dentro de un escenario de la economía argentina que no abundan las opciones de inversión, la ganadería se presenta como una de las figuras elegidas. Bien, esto ha sido entonces el resumen del mercado y del negocio ganadero por Chacra TV. Esperamos verlos en nuevas ediciones por nuestra pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos.